Okay, guys, so you had the 5 minutes to rest. Welcome back. Stop hugging each other and pay attention to the class, okay? Okay, guys, so let's continue with the second part of what we are going to know about the present continuous, okay? Good. Now we have as the other verbs, como los verbos que acabamos de ver, tenían, digamos que un solo significado, o eran verbos que podíamos utilizar, no, digamos, no un solo significado, sino que los podíamos o no los podíamos usar con los tiempos continuos, ¿sí? Hay unos verbos que tienen dual meaning, o que tienen un, digamos que un significado doble, ¿sí? O que los podemos utilizar de diferentes maneras. Como todo en el inglés hay muchas excepciones, ¿listo? Entonces tenemos los dual meaning verbs. Some verbs have two different meanings or senses. For one sense, we can just use a continuous tense, but for the other sense, we can use any tense. ¿Listo? ¿Qué pasaba, por ejemplo, ahorita que ustedes me preguntaban, ay, profe, pero thinking, pero being, pero... Y estaban ahí, pero entonces ustedes decían que no. Que como así, sí, que no los podemos utilizar, pero sí los podemos utilizar. Lo que pasa es que hay unos verbos que tienen, digamos que doble significado. Entonces, tienen dos significados o dos sentidos. Para un sentido o para un significado se puede utilizar el verbo con un tiempo continuo, pero para el otro sentido, para el otro significado, se puede utilizar cualquier tiempo. ¿Listo? O sea, son unos verbos, digamos que especiales, que podemos utilizar, que puede que no se utilicen en el tiempo continuo, pero sí se utilicen de otras formas. Entonces vamos a ver para que entiendan mejor, que también como que me enredo. Ok, so, for example, the verb think. El verbo que me estaba preguntando la compañera hace un rato, el verbo pensar, tiene dos significados diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a ver, dependiendo del significado, cómo lo puedo utilizar en un tiempo continuo o cuando no lo voy a utilizar con un tiempo continuo. Por ejemplo, to believe or to have an opinion. Cuando yo creo algo o tengo una opinión sobre algo. I think red is a sexy color. Yo digo, yo creo que el color rojo es sexy, ¿sí? O que el rojo es un color sexy. ¿Listo? Y luego tenemos el otro significado de think, que es to reflect, to use your brain to solve a problem. Entonces, cuando tú reflejas o tú utilizas tu cerebro para resolver un problema. ¿Listo? Entonces, I am thinking about my homework. Estoy pensando sobre mi tarea o acerca de lo que estoy haciendo en mi tarea. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo, yo creo que las flores rojas son lindas, ese tipo, o digamos que de esa manera, ese yo creo, que en inglés sería I think, o I believe también, ese no lo puedo utilizar como un tiempo, en un tiempo progresivo. Pero cuando yo estoy reflejando en lo que estoy diciendo, que estoy utilizando o estoy haciendo una acción, digamos, con mi cerebro ya para el verbo pensar, entonces ahí sí puedo utilizar la terminación ing. I'm thinking about my homework. I'm thinking about you. Estoy pensando sobre ti. Entonces hay un proceso cerebral que está pasando allá, que está generando una acción dentro de mí. ¿Listo? Pero cuando yo digo yo creo que tú eres lindo. Entonces ahí no utilizo I believe or I think you're pretty, pero no utilizo I'm thinking you're pretty. Estoy pensando que eres lindo. No. Ahí no, porque digamos que no estoy mostrando que estoy generando, sino que estoy como generando pensamiento, sino simplemente estoy dando una opinión. Entonces, espero que digamos que así vayamos entendiendo un poquito que el presente continuo, aunque es fácil de utilizar, tiene ciertas cosillas que de pronto no habíamos profundizado lo suficiente en el colegio o en otras clases que hayamos visto. ¿Listo? Entonces, de ahí cuando se piensa en voz alta, como dice Joana, thinking out loud, entonces estoy pensando en voz alta, sí, claro, ahí sí puedo utilizar la expresión ing, porque estoy como reflejando que hay una acción, ¿listo? Pero entonces solo como yo creo o yo pienso, no podríamos, como reflejando una opinión, no podríamos utilizar la terminación ing. Entonces vamos a ver la explicación. En el sentido 1, in sense 1, there is no real action or activity. This sense is called estative. In sense 2, there is a kind of action, a kind of activity.
This sense is called dynamic. Entonces tenemos el estado estativo y el estado dinámico. En la primera oración, el verbo o el sentido del verbo think es estativo, ¿listo? Porque no genera ninguna actividad. Pero en la segunda oración, como digamos que estoy utilizando mi cerebro para resolver un problema, para una acción, entonces ahí sí hay un tipo de actividad, un tipo de acción, y entonces ese tipo de tiempo o ese sentido del verbo se llama el estado dinámico o el verbo dinámico. ¿Listo? Let's continue. Then we have, when we use the estative sense, we cannot use a continuous tense. When we use the dynamic sense, we can use any tense depending on the situation. Look at the examples below. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando usamos digamos que el sentido estativo del verbo o el significado estativo del verbo, no podemos utilizar ningún tense con un tiempo continuo. Se me lengua la traba, como dicen. Y cuando utilizamos el sentido dinámico o el que indica movimiento, como indica la palabra dinámico, entonces sí lo podemos utilizar, dependiendo de lo que esté pasando en la situación. ¿Listo? Entonces vamos a ver los verbos. Como alguien me decía, ay, pero yo sí puedo decir being. Vamos a ver cuál es el sentido estativo y el sentido dinámico del verbo being. Estative, he is immature. Él es inmaduro. ¿Sí? Yo digo, él es inmaduro. Ahí no hay ninguna acción. ¿Listo? Solamente estoy, digamos, que dando una opinión. Ahí él es muy inmaduro. Él es muy inmaduro ya. Pero ahí no hay ninguna acción, simplemente estoy dando como una opinión. Luego tenemos la acción, he's being immature. Él está siendo inmaduro. Cuando estoy diciendo él está siendo inmaduro, es porque él está haciendo algo inmaduro en este momento. Está realizando una acción inmadura, entonces yo puedo decir, he's being immature. Él está siendo inmaduro. Pero si yo digo él es inmaduro, como siempre es un inmaduro, toda la vida hemos sabido que él es un inmaduro, pues solamente estoy dando una opinión. Pero cuando ya estoy hablando de una situación que está pasando en el momento, o en este momento él está actuando como una persona inmadura, entonces digo, he's being immature. Entonces ahí puedo utilizar el being, que alguien me estaba preguntando hace un rato, sino que quería esperar para explicarlo de esta mejor manera. ¿Listo? Okay, let's continue. Then we have. The estative means possession, and the actions expressed with have. Entonces, en el sentido estativo, el have significa posesión. I have a car, he has a dog. Él tiene un perro, yo tengo un carro y él tiene un perro. Listo. Entonces ahí no hay ninguna acción. Lo mismo, estoy como mencionando algo. Él tiene un perro muy bonito, ya, listo. He has a very beautiful dog, no más. Estoy nombrando algo. Pero ya entonces tenemos las expresiones con have, que ya es la acción. Por ejemplo, decir I'm having breakfast. ¿Listo? Como estoy desayunando. Or I am eating breakfast. I'm having breakfast es un sinónimo de I am eating breakfast. ¿Listo? Se puede utilizar cualquiera de las dos y no son inequívocas. O sea, las dos son correctas. ¿Listo? Entonces, I'm having breakfast. Entonces ahí sí hay una acción. Estoy desayunando. He's having fun. Él se está divirtiendo. Entonces yo puedo ver porque él está corriendo y riéndose que se está divirtiendo. Entonces, él está experimentando la sensación, el sentimiento de diversión. Entonces, por eso puedo decir he's having fun. Pero cuando lo utilizo como una posesión, he has a car. Entonces, no estoy, digamos que mostrando ningún movimiento. ¿Listo? Vamos a ver. Tenemos el verbo see. Estative, the perception with your eyes or understanding. And the action to meet, to have a relationship with. Entonces, en el sentido estativo, por ejemplo, en el sentido estativo tenemos del verbo ver la percepción con los ojos. ¿Listo? O understand, cuando entiendo algo. I see some birds. Veo pajaritos. ¿Listo? Veo pájaros. O por ejemplo, cuando uno dice I see what you mean. Veo lo que me quieres decir. ¿Sí? Estoy diciendo, veo lo que quieres decir. Veo tu punto de vista, por ejemplo. Pero ya, eso no me implica ninguna acción. Solo, sí, estoy viendo. Estoy viendo que pues un perro. Pero no me genera ninguna acción. Entonces ya cuando yo puedo decir I'll be seeing the doctor tomorrow, voy a ver al doctor mañana, eso ya me está, digamos que, mostrando una acción, ¿sí? They have been seeing each other for a month. Entonces ellos han estado viéndose
Ellos han estado viéndose por un mes. Entonces, y si hay acción, ellos han salido juntos a tomar café, al cine, no sé qué, se han estado viendo por un mes. Ahí hay una acción. Y cuando yo digo, me voy a ver con el doctor mañana, eso también genera una acción. Pero cuando yo digo, estoy viendo la pantalla, sí, pues no estoy generando, digamos que ninguna acción, ningún movimiento, ninguna reacción. Es mi percepción, como cuando ahorita veíamos la diferencia entre oír y escuchar. Es lo mismo que ver y observar, más o menos. ¿Listo? Bueno, continuamos. Tenemos look. Bueno, Joana tiene una pregunta. ¿Cómo identifico el hecho de que un verbo pueda ser estative o para acción? Entonces, si ven que cada uno tiene como su definición de cuándo utilizamos para estative y cuándo utilizamos para action verb. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el verbo look. Es estativo cuando está hablando de apariencia. That cake looks delicious. Ese pastel se ve delicioso. No digo ese pastel se está viendo delicioso, porque ahí no hay ninguna acción, ¿sí? El pastel no está modelando para que yo diga, se está viendo delicioso, ¿sí? Simplemente yo lo vi y me parece que se ve lindo, sí, pero entonces no hay una acción en sí. Y luego tenemos dirigir tus ojos a algo o como un verbo frasal, que más adelante vamos a ver. He's looking at the computer screen. Entonces él está mirando a la pantalla del computador. Entonces ahí sí estoy moviendo mis ojos, buscando. Por ejemplo, yo puedo decir, he's looking the soccer game. Está viendo el juego de fútbol, el del Real Madrid contra Juventus. Que espero que gane Juventus. Entonces, por ejemplo, he's looking at the Juventus versus Real Madrid game. Entonces ahí sí hay una acción. Él está pendiente de lo que está pasando en la pantalla. Pero no está pendiente, pero entonces ahí sí hay una acción, porque él está pendiente de lo que está pasando. Pero si yo digo, ay, tan bonito que se ve eso, ahí no hay ninguna acción. Simplemente estoy dando como una opinión sobre la apariencia de eso. ¿Listo? Luego tenemos, she's looking for a job. Entonces ella está buscando un trabajo. Entonces cuando digo looking for a job, entonces es como buscar. Es una expresión, es un verbo frasal, looking for. Entonces she's looking for a job. Ella está buscando un trabajo. They are looking after. Entonces, they are looking after my dog. Entonces, looking after es una manera de decir que está buscando o está cuidando a alguien. My mother is looking after my daughter. Yo puedo decir, mi mamá está cuidando a mi hijo. My mother is looking after. Eso es un verbo frasal que lo vamos a ver más adelante, pero entonces ahí puedo utilizar looking como terminación ing porque está generando una acción, que es cuidar. Entonces ahí sí hay una acción. ¿Listo? Vamos a continuar. Tenemos el verbo smell y el verbo taste. Entonces, esos dos verbos, smell y taste, por ejemplo, de la forma estativa de la que no podemos utilizar la terminación ing es the quality of smell or taste. La cualidad del olor o el sabor. Possessed by something. Possessed by, que posee algo. Entonces, the bar smells of smoke. Es como yo me subo al bus y huele a humo. Ya. Esa es la impresión que me da. Si se dan cuenta, casi todos los verbos estativos se refieren a la opinión que nosotros tenemos sobre algo. La mayoría de los verbos estativos, como the bar smells of smoke. Entonces, el bar huele a humo. Pero entonces ahí no hay ninguna acción. Están dando como una opinión. Smell, oler. This meat tastes like chicken. Esta carne sabe a pollo. Pues ahí esta carne sabe a pollo, pero ahí no hay ninguna opción. Es más que todo lo que yo opino, más que todo. ¿Listo? Entonces luego tenemos la acción. Cuando una persona usa su nariz o su boca para probar algo. Entonces ahí está así ya la intención. He's smelling the cookies. Ay, él está oliendo las galletas. Él sí está haciendo la acción de acercarse y buscar la galleta y olerla. No fue que pasó y sintió el olor, sino que él fue y buscó la galleta porque la quería oler. ¿Sí? She's tasting the soup to see if it needs more salt. Por ejemplo, ella está probando, tasting the soup to see if it needs more salt. Entonces, que está probando la sopa para ver si necesita más sal. Entonces, ahí tenemos también, digamos, una acción. Ella está probando con la intención de saber si tiene la suficiente sal. No es como, ay, sabe a pollo, ¿sí? Como la opinión que yo estoy dando, sino que estoy
digamos que hay una intención detrás de lo que estoy haciendo. Estoy probando la sopa por un motivo. ¿Listo? Let's continue. Then we have think and feel. Pensar y sentir. Que ustedes me habían dicho. Ya me habían preguntado que, pero yo he visto que thinking. Yo también tengo thinking. Entonces, de la manera estativa, cuando estamos hablando de la opinión, una vez más, casi todos los verbos estativos es cuando nosotros estamos dando una opinión de algo que está pasando o de algo que pasó. Entonces, I think that's a great idea. Creo que es una excelente idea. ¿Sí? Ahí no hay ninguna acción, solamente estoy dando mi opinión. I feel that this moment is not the best use of our time. I feel that this is not the best use of our time. Entonces creo que este no es el mejor uso de mi tiempo. Pero yo creo que sí, este es el mejor uso de su tiempo, chicos. Sigan metiéndose en las clases de puntaje nacional. Pero entonces estoy dando como lo que siento, ¿sí? Como mi opinión. Pero entonces ya cuando estamos hablando de una acción, estoy usando mi cerebro para algo, o mis sentimientos para algo, digo, we are thinking about moving to another city. Estamos pensando en mudarnos de ciudad. Entonces ahí sí ya estoy utilizando mi cerebro para calcular todas las implicaciones que puede tener mudarme de ciudad. I have been feeling unusually tired lately. Me he estado sintiendo inusualmente cansada últimamente. Entonces me he estado sintiendo, es como, llevo varios días sintiéndome así, tengo síntomas de mi cansancio. ¿Listo? Issues es asuntos, Valentina. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, casi todos los verbos estativos, otra vez los repito, para cosas de las que estamos opinando y los de acción para ya cosas que requieren una acción. Let's continue. Weight and measure. Entonces tenemos peso y medida. ¿Listo? Estative when talking about the quality possessed by something. Entonces es estativo cuando estamos hablando de la cualidad poseída, las cualidades que posee algún objeto. The suitcase weighs 20 pounds. Entonces la maleta pesa 20 libras, por ejemplo. The software measures 2 meters by 55 centimeters. Entonces la tabla de software mide 2 metros y 55 centímetros. Entonces ahí estoy hablando del peso o de la medida de algo, como esa es la cualidad. Como decir, I weigh 70 kilograms. Es decir, yo peso 70 kilos, por ejemplo. Entonces así estoy dando simplemente como una cualidad. Pero entonces ya cuando hay una acción, porque está la acción de pesar y la acción de medir, ¿no es cierto? When a person performs the action of weighing and measuring. Entonces cuando alguien hace la acción de medir o pesar. The butcher is weighing the meat on the scale. Entonces, butcher, el carnicero, está pesando la carne en la pesa. Entonces ahí sí ya hay una acción, la acción de pesar la carne. The architects were measuring the distance between the pillars. Entonces los arquitectos estaban midiendo la distancia entre los pilares o las columnas. ¿Listo? Entonces ahí se ve la diferencia entre el pesar y medir de acción y eso pesa tanto. Entonces ahí está la diferencia. ¿Listo? Espero que se vaya quedando más claro. I hope so. Be and the continuous tenses. So you know, verb to be is the verb with the most exceptions, the more uses. There are a lot of things to do with verb to be. So the verb be can be an auxiliary verb or a main verb. So here we were going to see to be as a main verb. Entonces el verbo to be, como ya sabemos, puede ser un verbo auxiliar, como María está aprendiendo inglés, entonces, donde aprendiendo, María is learning English. Learning es el verbo principal, o aprender es el verbo principal. Diré el verbo auxiliar, perdón. Así, learning es el verbo principal y is, o el verbo to be, es el verbo auxiliar. ¿Listo? Entonces ahí, como verbo auxiliar. Luego tenemos Marie is French. Entonces ella es francesa, entonces ahí sí tenemos al verbo to be, o el verbo be como un verbo principal. Entonces vamos a ver otros usos del verbo to be como verbo principal. Por ejemplo, usually we do not use main verb be with continuous tenses. Entonces, por lo general nosotros no utilizamos el verbo to be como un verbo principal en los tiempos continuos, aunque lo podemos utilizar, o sea, él ya es el verbo auxiliar en los tiempos continuos, pero muchas veces no lo utilizamos como verbo auxiliar y luego principal dentro de una oración. Vamos a ver. London is the capital of the UK. Entonces Londres es la capital del Reino Unido, United Kingdom. Luego tenemos, no decimos London is being the capital of the UK. No decimos London está siendo la capital
del Reino Unido, ¿no es cierto? Tenemos, ¿is she beautiful? Interrogativa, ¿es ella hermosa? No decimos, ¿is she being beautiful? ¿Está ella siendo hermosa? Entonces ahí miramos cómo utilizamos el verbo to be en ese tipo de tiempos continuos. Were you late? ¿Estuviste o llegaste tarde? Not were you being late, estuviste estando tarde. Entonces ahí sí como ¿qué? Entonces no podemos utilizar, digamos que si utilizáramos el verbo to be en los tiempos continuos como auxiliar y como verbo principal, estaríamos siendo redundantes y entonces se perdería el sentido de lo que queremos decir. Let's continue. Sometimes, however, you can use the main verb be with a continuous tense. Entonces, aunque normalmente no lo hacemos, sí hay unos casos en los que se puede hacer. This is when the real sense of be is act or behave. Entonces, esto es cuando el significado de be en el contexto es actuar o comportarse como. Also, the action is temporary. Y también, pues, la acción es temporal. Entonces, vamos a ver los ejemplos utilizando be as the main verb. Entonces, vamos a ver los ejemplos de utilizar el verbo to be como el verbo principal en un tiempo simple y en un tiempo continuo para que vean la diferencia. Mary is a careful person. Entonces, Mary es una persona cuidadosa. ¿Listo? Entonces, ahí nos dice el ejemplo. Mary is always careful, is her nature. Entonces, es la naturaleza de Mary ser cuidadosa. Entonces, ella es cuidadosa. Vamos a ver cómo sería el tiempo continuo. John is being careful. Entonces, John está teniendo cuidado. ¿Listo? Entonces, John is acting carefully now, but maybe he's not always careful. We don't know. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, en el simple decimos Mary is a careful person. Entonces, María es una persona cuidadosa porque esa es la personalidad de ella es así. Pero en este ejemplo, John está teniendo cuidado, está siendo cuidadoso. Estamos denotando que John está siendo cuidadoso en este momento, pero puede ser que el resto de las cosas que él hace en su vida, él no sea cuidadoso. Eso no lo sabemos. Entonces estamos hablando de lo que está pasando en el momento. Él está demostrando que él es cuidadoso en este momento que está haciendo tal cosa, pero no sabemos si todo el tiempo lo es. Entonces ahí es donde vemos cómo utilizar el tiempo continuo. Ahí lo podemos utilizar porque estamos hablando, o sea, el tiempo continuo conmigo. Ahí lo podemos utilizar porque estamos, digamos que, hablando de lo que él está haciendo en este momento nomás. ¿Listo? Tenemos el segundo ejemplo. He is always so stupid. Ah, no, is he always so stupid? Como quien dice, ¿es esa su personalidad? ¿Es él siempre tan tonto? Es lo que queremos decir. ¿Es él siempre tan estúpido? ¿O actúa tan estúpidamente? Entonces, que si esa es su personalidad es lo que estamos preguntando. ¿Listo? Pero tenemos, they were being real stupid. Ellos están siendo muy estúpidos. O ellos estuvieron actuando estúpidamente. Entonces, ellos estuvieron actuando estúpidamente por un momento, pero nosotros no podemos decir que ellos actúen de forma estúpida o haciendo bobadas todo el tiempo, solo en ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de personas? Sí, sería otro tiempo, pero el tiempo continuo. Sí se puede utilizar, pero solamente en unas excepciones, Joana. Entonces, normalmente no podemos utilizar el verbo to be y como auxiliar y como verbo principal, pero hay unas excepciones, ¿sí? Como todo en el inglés. Hay muchas excepciones. Entonces, una de las excepciones es esta, que cuando nosotros vamos a hablar de cómo una persona se comporta, ahí sí podemos utilizar el verbo to be como auxiliar y como verbo principal. Como acá. John está siendo cuidadoso. He is being careful. Porque si ven que la traducción es siendo, es la manera en la que él está actuando. Luego en el segundo ejemplo, they are being really stupid. They were being really stupid. Entonces ellos estaban comportándose o estaban siendo muy estúpidos. Los estaban comportando de forma muy estúpida. Entonces ahí, como estamos hablando del comportamiento, no de lo que ellos son, sino del comportamiento en un momento, podemos utilizar el verbo to be como auxiliar y como verbo principal. Luego tenemos, Andrew is not usually selfish. Entonces, Andrew no es normalmente una persona envidiosa o egoísta. It is not Andrew's character. Entonces, no es la personalidad de Andrew ser así. Luego tenemos, why is he being so selfish? ¿Por qué está siendo él tan egoísta? Entonces, ahí sí es que en este momento él está actuando de manera egoísta.
Entonces, bueno, Joana, otra vez te explico. Los podemos utilizar cuando vamos a hablar del comportamiento de una persona, ¿sí? Si vamos a decir, John está siendo descuidado, la profe está siendo cuidadosa con la explicación. The teacher is being careful with the explanation. Entonces estás hablando de mi comportamiento. Cuando te estás refiriendo al comportamiento tuyo o de una persona, podemos utilizar entonces el verbo así, como auxiliar y como verbo principal. Porque entonces la traducción del verbo o a lo que el verbo se refiere no es hacer o estar, sino al comportamiento. Él está haciendo. Ellos estuvieron comportándose. Él está siendo egoísta, ¿sí? Entonces estamos hablando de lo que, el comportamiento de la persona. Entonces ahí es cuando podemos utilizar el verbo como auxiliar y como verbo principal. ¿Listo? Let's continue. Notice that we also make a difference between to be sick and to be being sick. Entonces, hay una diferencia entre decir to be I am sick o decir to be being sick. ¿Listo? She is sick. Yo puedo decir, ella está enferma. Quiere decir que ella no se está sintiendo bien. ¿Listo? Luego tenemos she is being sick. Ella está como estando o está... Sí, ella se está sintiendo enferma. O sea, quiere decir que ella está vomitando en ese momento. Entonces ahí tenemos, digamos, como más o menos estas diferencias, sino que este ejemplo es como un poquito difícil de explicar en español. Pero es a lo que nos estábamos refiriendo. Como decir, ella está enferma, a decir, uy, ella se está sintiendo enferma, mire, la está vomitando. Bueno, vamos a ver el English tip. Entonces tenemos un English tip, otro English tip, el segundo. ¿Cuál fue el primer English tip? Váyanse acordando, ahorita me lo dicen. Here is the main verb be conjugated in the present continuous tense. Entonces, vamos a ver. Muchas veces nos confundimos. Madre. Sorry. Muchas veces nos confundimos con la conjugación del verbo being con el auxiliar to be y el verbo be, ¿sí? Como principal. Entonces, I am being, you're being, like, I am being, I don't know, I'm being silly. Entonces estoy actuando tonto, como tonta, por ejemplo. Entonces, I'm being, you are being, he, she, it is being, we are being, and they are being. ¿Listo? Para que no se nos olvide como la conjugación del presente continuo como verbo principal. Del verbo to be en un tiempo continuo como verbo principal. ¿Listo? Ahora sí, any questions, guys? Do you have any questions? Diana, really puede significar como, si yo digo really, como en serio, o puede decir también he's really handsome, él es muy apuesto, dependiendo de dónde lo esté utilizando, entonces tiene un significado diferente. Si yo quiero decir él es muy apuesto, puedo decir he's really handsome. O si yo hago una oración y digo como, ay, Marcela estaba bailando con Andrés, yo digo really, como decir en serio, entonces ahí tiene un significado diferente. El de hear y listen era el primer tip. A ver, el primer tip era que el de hear y listen, como dice Valentina, que no se les olvide que hear y listen son un verbo que se puede usar y no se puede usar uno y el otro con el verbo está como en los tiempos continuos, porque uno es estativo y el otro sí es un verbo de acción. ¿Listo? Muy bien. Bien, Valentina, tienes buena memoria. Exactamente, Jaime, también. Tengo que poner atención si el trabajo que se está haciendo lleva a una acción de algún tipo o algún trabajo para poderlo poner en el tiempo continuo. ¿Para qué se usa el presente continuo? Ay, Dios mío, Diego, llegó tarde o no puso cuidado en la clase. Muchachos, ustedes que estuvieron súper pilos, ¿le podemos contar a Diego para qué utilizamos el presente continuo? Hay que llegar temprano a las clases porque cuando llegan 15 minutos, 10 minutos tarde, entonces ya se perdieron la primera explicación y van a estar perdidos el resto de la clase. So, remember, be on time to the lessons. Muy bien, entonces Gerson nos dice, Diego, lo utilizamos para las acciones en el momento en el que estamos hablando. Yo puedo decir, I am teaching, yo estoy enseñando, que es la acción que estoy haciendo en este momento.
Entonces, I am learning, yo estoy aprendiendo, que es la acción que están ahorita ustedes haciendo. Ajá. ¿Y qué más? ¿Solamente para las acciones del momento? Pues principalmente para las acciones del momento, pero no solamente eso. Ay, veo muchas personas conocidas ahí en el chat. Qué bueno. Bien, Joana, I am walking. O algo que se haya hecho por un cierto periodo de tiempo. Muy bien, Jaime. Planes para el futuro también, Gerson. Very good. Algo que se va a hacer, algo que yo estoy seguro que va a pasar con el going. I'm going to party tomorrow. ¿Listo? Por ejemplo, puedo decir. Excelente. Si están poniendo cuidado. Listo. Veamos. If you have a doubt about a particular verb, ask yourself the question, is there a real action or activity? Entonces, cuando tengan la duda de, ay, ¿esto qué? O sea, ¿será que sí es un verbo de acción o es un verbo estativo? Entonces, háganse la pregunta, ¿hay alguna acción realmente en la oración, en lo que se está diciendo? Y verá que van a poder encontrar la respuesta. ¿Listo? Sí, los condicionales se ven más adelante porque esos son un tema un poquito más complicado. Lo que pasa es que los condicionales combinan diferentes tiempos verbales. Igual que cuando uno está hablando en el español, uno no solamente coge y habla en el presente continuo, sino que uno mezcla diferentes tiempos al hablar. Entonces, para poder ver las condicionales, necesitamos como poder ver todos los tiempos que se van a utilizar para formar los condicionales, porque si no, entonces si yo los veo ya y no hemos visto el pasado simple, el presente simple, el futuro simple, entonces no los vamos a poder construir. Pero, Terry, si tienes afán o si necesitas saber sobre los condicionales, métete a puntajenacional.co, inscríbete a la página con tu usuario y tu contraseña, y donde dice inglés y materiales, vas a poder encontrar videos sobre los condicionales para que te vayas adelantando en el tema mientras llegamos a esa clase. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con la práctica. So let's practice. ¿Dónde vemos el uso del presente continuo en este texto? Where do we see the use of the present continuous in the text? Show me. So they are sitting at the table. Very good. They are eating breakfast. Están comiendo desayuno. Están sentados en la mesa. Morning, no. Morning no, porque morning es mañana. Sitting, eating. Luego, ¿qué tenemos? Talking. Very good. We have Tina is drinking. What is Tina doing? She's drinking coffee. She's eating pastry. She's sitting across the table from Mike. Writing, living. Ahí vemos diferentes verbos. Quería que viéramos el texto para mirar los diferentes verbos. Entonces tenemos drinking, eating, sitting, talking. Otra vez sitting, drinking, listening to, escuchando, leaving for work, yéndose, leaving for work. They are riding the bus. Entonces ellos están montados o digamos que viajando en el bus al trabajo. Very good. Very intelligent people. My students are the best. Okay, so now I want you to rewrite the following statements. Vamos a reescribir las siguientes oraciones según nos dice el paréntesis. ¿Cómo quedaría they are eating breakfast de forma negativa? Very good, Serginho. They aren't eating breakfast. They aren't eating breakfast. They aren't eating breakfast. Very good, my students are super intelligent. No. So now we have Mike is listening to Tina. ¿Cómo volvemos la número 2? Interrogativa. Number 2, interrogative. Mike is listening to Tina. Interrogative. Not negative. Well, good for day.
The ones that put it negative, Mike isn't listening. Very good, Gerson. But I want it interrogative. Is Mike listening to Tina? Very good, Carol. Is Mike listening to Tina? Jaime. Is Mike listening? Very good, guys. Good job. And then we have, they are not riding a bus to school. How do I make it affirmative? ¿Cómo la volvemos afirmativa? They are riding a bus to school. Listo. Very good. They are not eating breakfast. Is Mike listening to Tina? And they are riding a bus to school. Listo? Okay, guys. I hope it was helpful. Espero que les haya ayudado, que les haya servido el tema de hoy. Sé que vimos cositas complicaditas, pero yo sé que de a poco que vayamos utilizando el presente continuo, las vamos a ir absorbiendo y no vamos a tener que pensarlas tanto y las vamos a poder producir de forma más fácil. ¿Listo? Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube. Las personas que nos están viendo y no están chateando con nosotros es porque no están suscritos al canal de YouTube, así que suscríbanse al canal de YouTube. Métanse en las redes sociales y denos like. No se les olvide que Canal 13 está transmitiendo nuestras clases en vivo también a través de su página web. Entonces métanse también las personas que quieran hacerlo a través de Canal 13, que no quieran utilizar YouTube, que no puedan utilizar YouTube, lo pueden hacer acá a través de Canal 13 también, la página web. No se les olvide, si quieren ganar premios de la película Alien Covenant, métanse, suscríbanse a nuestra página. Hagan el simulacro de inglés, solamente la parte inglés, y podrán entrar entonces en la rifa. Ok, José Alejandro. Es que nosotros tenemos aquí una super DJ que es la que nos pone la música antes de las clases. Bueno, chicos, entonces por ahí por el chat pueden poner las recomendaciones. No, mentiras. Very good. Jesús, no puede. Is Mike listening to Tina? No puede decir is listening Mike to Tina. ¿Listo? Primero el verbo to be, o sea, el auxiliar to be, y luego el sujeto. Ahí el sujeto es Mike. Entonces no podemos poner primero el verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Listo? They are right now. Listo. Bueno. Bye, guys. See you. You are going to have biology class in 10 minutes. 5 minutes. ¿Listo? Clase de biología con el profe Pajoco in 5 minutes. ¿Listo? Entonces váyanse alistando.